family. No quiero que separen mi familia. Juntos por una reforma migratoria. Te invitamos a ser parte del evento. Que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que estén sintiéndose con bendición hoy, ¿verdad? Espero que todo lo que el Señor esté haciendo en sus vidas, que puedan testificar hoy, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Y en esta tarde, bienvenidos a nuestro programa de Rompiendo los Límites, aquí con su servidora, Damaris Sáez. Y aquí les doy gracias por sintonizar con nosotros en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y en esta tarde hermosa que el Señor ha creado para cada uno de nosotros y nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí, de estar vivos, de poder exaltar su nombre, de poder glorificar su nombre y declarar las grandezas del Señor. Amén. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes algo mientras yo pensaba que compartir con cada uno de ustedes. Ayer estuve en el servicio de nuestra iglesia y el pastor Luis Mercado estaba hablando y estaba predicando y estaba ministrándonos y me llamó mucho la atención algo en lo que estábamos, lo que él compartió con nosotros. Nosotros estamos discutiendo o estamos en el tema de peleando la buena batalla, ¿verdad? De pelear, nuestra batalla no es una batalla contra la carne. Es una batalla en el espíritu, ¿verdad? Es una batalla espiritual. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos en estos últimos tiempos batallando fuertemente con cosas en nuestras vidas. Bueno, muchas personas pueden decir, bueno, yo he estado batallando por un largo tiempo, ¿verdad? Pero Dios nos da promesas a través de Jesús, ¿verdad? Nos da la promesa de que nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a tener, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor Jesús y hacemos un pacto con Él de seguirlo, de obedecerlo, entonces Él está a nuestro lado, Él está ahí para cada uno de nosotros, Él está ahí como nuestro defensor, como nuestra fortaleza, como nuestra porción, ¿verdad? Él está ahí para continuamente estar con nosotros. Ninguno de nosotros estamos solos los que hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Entonces ayer mientras el pastor Luis compartía y decía, él dijo algo que se quedó conmigo. Él dijo que antes, ¿verdad? En el Viejo Testamento podíamos ver que el pueblo de Israel pasaba por muchas batallas, muchas guerras, ¿verdad? Y tenían un enemigo que era visible.
era un enemigo que ellos podían ver, ellos sabían quiénes eran y a cada vez que cuando Dios le decía, yo necesito que ustedes vayan a este lugar y ustedes van a conquistar este lugar porque se los he entregado, o ustedes van a pelear contra estos enemigos, pero no van a en realidad pelear, sino simplemente yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir al frente de ustedes, ¿verdad? Y entonces estas personas, el pueblo de Israel, siempre podían ver, ¿verdad? Al frente de ellos sus batallas, lo que estaba sucediendo en realidad al frente de ellos. Pero era físicamente, ¿verdad? Esas batallas. Pero hoy en día, muchas veces, muchas áreas de nuestra vida estamos en batalla, ¿verdad? Pero el enemigo no lo podemos ver porque el enemigo es invisible, ¿verdad? No se ve con los ojos naturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar esas cosas que, ¿verdad? Que Dios nos enseña en su palabra para atacar al enemigo espiritualmente. Si conocemos quién es él, si nos comenzamos a ver, a experimentar el poder de Dios y lo que él puede hacer, ¿verdad? En nuestras vidas, en las vidas de las demás personas, podremos ganar estas batallas. Porque nosotros fuimos llamados a vencer a través de Jesús. Para eso es que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos para tener la victoria, para darnos a nosotros una arma fuerte en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces, y además el enemigo tiene su final. Él ya conoce su final, pero muchos de nosotros se nos olvida que él tiene su final, ¿verdad? Entonces, mientras estaba leyendo y buscando en las escrituras, una de las historias que el pastor Luis mencionó ayer fue sobre David y Goliat, y es una historia muy común, ¿verdad? Muchas personas hablan de David y Goliat y cómo él peleó en contra de Goliat, y en realidad es simplemente lo que usó fue una piedra, ¿verdad? Y le tiró y lo mató, pero eso nos enseña, ¿verdad? De que no tiene nada que ver con nosotros. Que esto es más allá, ¿verdad? Que Dios es el que tiene el poder para destruir. Que Dios es el que tiene todo bajo control. No era David, porque David simplemente era un joven en el cual creía en Dios. Creía en el poder de Dios y que tenía una valentía que los demás hombres no tenían, ¿verdad? Y entonces uno de los enemigos del pueblo de Dios eran los filisteos, y ellos tenían a Goliat. A Goliat era un gigante que dice la palabra que era casi de 9 pies, un poquito más de 9 pies de alto. Entonces todos, ¿verdad? Y entonces lo usaban, esa era el arma de ellos. El arma de los filisteos era Goliat, porque todo el mundo le temía, todo el mundo le tenía miedo, nadie se le iba a acercar al pueblo de los filisteos porque tenían a Goliat, ¿verdad? Entonces el enemigo tenía a Goliat, pero el pueblo de Israel tenían ¿a quién? Tenían a Dios que es mucho más poderoso que Goliat. Y entonces esa es una de las cosas, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta de quién está de nuestro lado, quién está al lado de nosotros. Nosotros los que nos profesamos ser cristianos y decir, yo creo en Cristo. Yo creo en la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo le sirvo a Él con todo mi corazón. Entonces se nos olvida que estamos del lado de los ganadores, no de los perdedores. Y entonces entramos en un pánico, como estaba el pueblo de Israel, porque tan pronto
pronto llegó Goliat y se apareció Goliat, entonces todos ellos se paniquearon. Todos estaban asustados, no sabían qué hacer, no, se olvidó todo. Y entonces podemos ver esta historia en Primera de Samuel, versículo 17. Si desea ir allá, yo no voy a pasar por la historia completa, simplemente les voy a hablar un poquito acerca de esto. Y les voy a hablar en lo que esto ha ministrado a mi vida, porque muchas veces no es solamente a ustedes, es también a mí. A veces a todo el mundo se nos olvida de que estamos del lado de los ganadores. Hay una canción que canta Israel Houghton que habla de we're on the winning side. Estamos en el lado de los ganadores. No estamos en el lado de los perdedores. Jesucristo ya vino y venció la muerte, venció el pecado, ¿verdad? Él vino y venció todas estas cosas para nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pelear por esas cosas. Ya Él venció esto. Pero entonces nosotros no sabemos esto. Esto que se nos ha enseñado una y otra vez en la iglesia, bueno, espero que se les haya enseñado. Pero nosotros debemos entender que no somos nosotros lo que estamos haciendo, podemos hacer esto solo. Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros no tenemos ese poder. Bueno, a pesar de que el poder lo tenemos a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Pero nosotros físicamente no podemos hacer estas cosas. Y muchas veces nosotros estamos mirando a las personas que nos atacan, a las personas que nos hacen mal, a las personas que uno las mira y uno dice, ¿cómo estas personas pueden hacer estas cosas? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Satanás, nuestro enemigo, está usando a estas personas. Entrando a sus mentes, usando las debilidades de estas personas para poder usarlos a ellos en contra de los hijos de Dios. Porque él lo que desea es matarnos, ejecutarnos, que nos elimine completamente. Pero nosotros los que somos cristianos y los que nosotros profesamos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, sabemos que nuestra salvación está segura con Dios, que nosotros le pertenecemos a Él y que si nosotros le pertenecemos a Él, vamos a estar seguros. Que si nosotros somos sus hijos y seguimos sus mandamientos y obedecemos su palabra, entonces nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Pero muchas veces no entendemos esto. Pero aquí en esta historia del pueblo de Israel, estaban en esta batalla, estaban en esta guerra con los filisteos. Y esa pelea, bueno, no estaba leyendo mientras leía, duró como 40 días, estaban ellos ahí para allá y para acá y nadie se movía para acá y nadie se movía para allá y nada sucedía. Pero aquí llegó este joven, viene este joven llamado David, quien dice, pero ¿por qué nadie se atreve a enfrentar a este gigante? Dice, ¿quién está tratando de destruirnos y avergonzar el nombre de Dios? Él se indignó y dijo, ¿cómo va a ser que ustedes van a dejar que esta persona venga aquí y decirnos a nosotros que nos va a matar y nos va a ejecutar y que nos va a eliminar a nosotros? Que se cree él, ¿verdad? Él con mucha valentía. En el verso 26 dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Entonces él se atreve a decir, yo creo que yo puedo hacer esto. A pesar de después que abrió la boca dijo, oh my dear, dice, como yo abrí la boca, ahora voy a tener que seguir lo que he dicho, ¿verdad? Entonces dice en el verso 32, dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Así entonces fue David con esa confianza, ¿verdad? En Dios, el Todopoderoso,
y derrotó a Goliat, ¿verdad? Así de simple. Después de los 40 días que pasaron ahí ellos allá tratando de hacer una estrategia para ellos poder eliminar a los filisteos y no encontraban cómo eliminar a los filisteos porque nadie se atrevía a irse en contra de Goliat, y Goliat constantemente tirándole, hablando de ellos, diciéndole cosas horrendas, diciéndole a ellos que él constantemente estaba tirándole a ellos, diciéndole cosas feas, ¿verdad? Y entonces, pero aquí viene este joven valiente, David, y dice, espera un momento. Él se agarró de lo que él sabía. Él sabía que Dios era el Todopoderoso. Que aún que si él era un gigante, sí era más grande que él, sí era más poderoso que él, y él lo podía tal vez hacerle así con una mano, con un pie, y desvanecerlo, ¿verdad? Y hacerlo y matarlo inmediatamente. Pero así él se enfrentó al enemigo. Y nosotros muchas veces estamos así. Nosotros muchas veces vemos como gigante, vemos esas cosas, vemos las situaciones que vienen al frente de nosotros como un gigante, como que son más grandes que nosotros. Y hoy en día podemos ver que el gigante del cáncer se está llevando a la gente de una manera increíble. Y esto se puede llamar la plaga de los últimos días, porque simplemente está arrasando con todo el mundo. Y podemos ver estas cosas, y podemos ver el cáncer, y podemos ver la gente como se matan uno a los otros, como tanta violencia que vemos en nuestras ciudades, en nuestros lugares, ¿verdad? Y vemos tanta violencia, vemos tantas cosas que están sucediendo, y estamos viendo estas cosas y nosotros las estamos viendo como gigantes, que nosotros no podemos contra estas cosas, y no podemos contra estas cosas. Pero para eso Dios no envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para derrotar la obra del enemigo. Pero nosotros tenemos que entender que Él ha entregado esa autoridad, ese poder a cada uno de nosotros, lo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que hemos hecho un pacto con Él, que somos de Él, que nos llamamos hijos e hijas de Dios, los que estamos siguiéndole su palabra, obedeciendo su palabra. No los wishy-washy como le llamamos por ahí, no los que se dicen que son cristianos y no son. Los que se creen y dicen y proclaman ser cristianos, pero siguen haciendo el mal. No. A nosotros, a todos los que han hecho un pacto con Jesús, de seguirlo para siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, en todo tiempo. Entonces, aquí vemos muchas veces, vemos estos gigantes, porque cuando viene contra nosotros, inmediatamente nosotros nos echamos así para atrás, como hizo el pueblo de Israel. Vio al gigante Goliat y inmediatamente ellos se echaron para atrás y empezaron a temer. Dice la palabra de Dios que ellos estaban temerosos, ellos estaban bien asustados de lo que iba a pasar. Se les olvidó que ellos son el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero a nosotros se nos olvida que esos gigantes sí son gigantes, son grandes, pero nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, es mucho más grande. Dios es más grande que el cáncer. Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que toda circunstancia. Dios es más grande. Dios tiene todo el dominio y todo el poder, ¿verdad? Y ya Dios
no entregó el arma para derrotar al enemigo. ¿Qué son algunas de estas armas? Las armas, tenemos el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo para poder derrotar al enemigo. El nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, un nombre que toda rodilla se doblará, que toda persona confesará que Él es Dios. Un nombre que tiene el poder para salvar, para sanar, ¿verdad? Eso es un arma poderosa que nosotros tenemos. Nosotros estamos del lado de los ganadores. No estamos en el lado de los perdedores. También tenemos el Espíritu Santo, quien Jesús dejó aquí encargado de nosotros mientras Él se iba al cielo, ¿verdad? Y entonces muchas veces nos olvidamos que a través del Espíritu Santo es que podemos tener el poder, porque el Espíritu Santo es el que viene sobre nosotros para darnos el poder. Nosotros no tenemos ese poder en el lado natural, ¿verdad? En el lado espiritual tenemos ese poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte en nosotros el poder para poder venir contra el enemigo. Pero entonces si no tenemos ese poder, entonces ¿cómo vamos a venir delante del enemigo, verdad? ¿Cómo podemos venir delante del enemigo y decir, pues, yo vengo en contra de ti? Pero si el Espíritu Santo no está dentro de ti, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros, esta fuerza y este poder y esta autoridad simplemente viene a través de Dios, de Jesús. Jesús imparte en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no puede morar en nosotros si nosotros estamos llenos de pecado. Porque Dios, el Espíritu Santo es santo, es apartado, es como Dios. Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nuestras vidas están limpias delante de Dios y que nosotros podamos ser un peleador, un luchador íntegro, que es santo, que es separado para Dios, para que nosotros podamos venir en contra del enemigo, de los gigantes que vienen en contra de nosotros, que vienen en contra de todo lo que quiere atacarnos, que quiere robarnos de todo lo que Dios nos ha dado. Porque eso es lo que quiere Satanás, destruirnos, destruir nuestras vidas, destruir nuestros hogares, destruir nuestros hijos, destruir todo lo que es bendición en nuestras vidas. Porque Él está enojado porque nosotros le pertenecíamos antes. Como decía el pastor anoche, Luis, decía, Él quiere reclamar lo que era suyo, pero lo que es de Dios no se le puede quitar. Porque si le pertenecemos a Dios, no hay nadie que pueda arrebatarnos de sus manos. Eso es lo que dice la palabra. Porque Él va a pelear por nosotros. Entonces, el Satanás está a un lado alándote y Dios está del otro lado alándote también. Pero Él no va a permitir que nadie te quite de su mano, si así tú lo deseas, porque solamente y simplemente nosotros escogemos. Nosotros podemos escoger que si nos vamos a ir, vamos a quedarnos con Dios o nos vamos a quedar en el lado del enemigo de Dios. No podemos estar en los dos lugares. Nosotros tenemos el libre albedrío, podemos escoger esto. Podemos escoger estar del lado del ganador o el del perdedor. Y usted puede escoger por donde usted quiera. Pero entonces cuando la batalla venga y usted vea que no se puede enfrentar ante el Goliat, ante el gigante delante de usted, entonces búsquese, escudriñese y dígase a usted mismo, yo estaré bien, yo estaré en el lugar del ganador o estaré en el lugar del perdedor.
Porque Dios no va a estar de tu lado si tú estás del lado del enemigo. ¿Verdad que no? Y a Él te va a dejar que tú dejes y hagas lo que tú desees. Pero Dios lo que quiere es darte la victoria. Darte la victoria. Él quería darle la victoria al pueblo de Dios, al pueblo, a su pueblo. Era un pueblo bendecido. Donde quiera que ellos iban, eran bendecidos. Ellos todo el tiempo, siempre Dios estaba ahí con ellos. Siempre. Y entonces tenemos que recordar que Dios es más grande que nosotros. Tal vez somos muy pequeños, nos sentimos bien pequeños, nos sentimos que no tenemos la experiencia, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos algo mejor que nosotros mismos. Nosotros tenemos algo que es mucho mejor que nosotros. Porque muchas veces pensamos, ay, que yo no puedo hacer esto, ay, que yo no puedo hacer aquello, ay, que yo no tengo esta experiencia. ¿Y cómo yo me voy a ir en contra de esto? ¿Y cómo yo voy a pelear por mis hijos? Miren, no vamos a pelear en contra de los amigos, las amistades y todas las cosas que están atacando, que están agarrando a sus hijos. Esto es una guerra espiritual. Vamos a tomar la autoridad que Dios nos ha otorgado a nosotros y a reprender a los demonios, a reprender a todos los espíritus que están tratando de arrebatar a sus hijos, de sacar a sus hijos del plan de Dios. Y entonces nosotros tenemos que eso no se trata de nosotros, esto es el poder de Dios en nosotros. Él es fuerte en nosotros, Él es poderoso en nosotros. No hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, pero con Él sí lo podemos hacer. Con Él sí podemos ganar la victoria, ganar esta batalla. Y Jesús ha depositado en nosotros lo que necesitamos para ser victorioso. Él ya lo ha depositado. El Espíritu Santo nos ha dado el poder. A través del Espíritu Santo podemos tener el poder de clamar aquellas cosas que ya son, que no las podemos ver con nuestros ojos carnales, pero las podemos llamar a la existencia. Porque en el cielo Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que proclamar las promesas de Dios, la verdad, que es la palabra de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y clamarlo y pelear en contra de todas esas cosas. Simplemente tenemos que creer en Él y confiar en Él. Como estaba el joven David, quien sabía en quién él podía confiar, que él no tenía que temer, ¿verdad? Y me imagino que sí, en la naturaleza él temía, pero él confió en Dios, el Todopoderoso. Él dijo, Dios es más grande que este gigante y no hay nada imposible para Dios. Él puede hacer lo imposible hoy. Y Él puede hacer lo imposible hoy en su vida. No se desanime, que Dios le ha dado la victoria a usted, me ha dado la victoria a mí. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que esta palabra hoy le pueda animar y dejarle saber que usted no está solo. Jesús está contigo.